Hola, mi nombre es Daniel Nápoles y te doy la más cordial bienvenida a este capítulo 10 de Shots de Derecho Laboral Podcast. El día de hoy continuaremos hablando del cuaderno de jurisprudencia número 8 denominado Estabilidad Laboral en el Embarazo. Hoy hablaremos del amparo directo en revisión número 1035/2021 de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de fecha 14 de julio de 2021. Derecho a la reinstalación de trabajadoras de confianza despedidas con motivo del embarazo. Razones similares en el amparo directo 29/2018. Hechos del caso. En 2001, una mujer demandó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Servicio de la Administración Tributaria y de la Administración General de Aduanas el cumplimiento del contrato individual de trabajo, la reinstalación de su puesto, así como el pago de diversas prestaciones laborales. Alegó que había sido despedida por estar embarazada. Las instituciones demandadas señalaron que la señora era trabajadora de confianza, por lo que no tenía derecho a la estabilidad en el empleo. La Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que conoció del tema, resolvió el asunto hasta mayo de 2019 y dio parcialmente la razón a la demandante. Tanto la trabajadora como las dependencias demandadas promovieron demandas de amparo. El tribunal colegiado, que conoció del caso, determinó que la sala debía emitir un nuevo laudo. La segunda resolución de la sala estableció que la demandada era parcialmente procedente y que las dependencias demandadas no eran responsables por el despido injustificado reclamado. Nuevamente, la señora promovió juicio de amparo, en el que el tribunal colegiado determinó conceder el amparo. El tribunal colegiado estableció que, tal como lo señalaban las autoridades responsables, la señora era trabajadora de confianza, por lo que carecía del derecho de estabilidad en el empleo. Respecto a la indemnización solicitada, estableció que su pago era procedente al haber sido sujeta de un trato discriminatorio por razones de género. Sin embargo, debía limitarse el pago de un año de salarios caídos, que debería empezar a contar a partir de la fecha del parto. Al respecto, sostuvo que la protección otorgada a la mujer embarazada conforme al artículo 123, apartado B, fracción 11, inciso C, de la Constitución Federal, no implicaba la posibilidad de que pudiera ser reinstalada en su labor cuando se trata de una trabajadora de confianza. La trabajadora interpuso recurso de revisión en el que señaló que la interpretación del tribunal sobre la estabilidad laboral era contraria al marco constitucional y convencional de protección de las trabajadoras embarazadas. Argumentó que la limitación establecida a la indemnización a la que tenía derecho era contraria al derecho humano a la reparación integral del daño. La Corte determinó emitir el asunto para determinar si el razonamiento del tribunal en relación con el derecho a la reinstalación de las trabajadoras embarazadas era correcta y si el pago de indemnización solicitada debía limitarse a un año posterior al parto. Al resolver, la segunda sala determinó revocar la sentencia recurrida y conceder el amparo para que en una nueva sentencia se le reconociera su derecho a conservar el empleo y considerara que resulta procedente el pago de salarios caídos. Problema jurídico planteado. 1. La protección otorgada a la trabajadora embarazada conforme al artículo 123, apartado B, fracción 11, inciso C de la Constitución Federal, implica la posibilidad de que pueda ser reinstalada en su labor cuando se trate de una trabajadora de confianza. 2. En caso de despido injustificado de la mujer por condición de su embarazo, el pago de la indemnización debe limitarse al periodo de un año posterior al parto. Criterio de la Suprema Corte. 1. El hecho de que la mujer embarazada realice un trabajo de confianza no impide su reinstalación en el puesto que venía desempeñando. La protección prevista por el artículo 123, apartado B, fracción 11, inciso C, constitucional, constituye una excepción a la falta de estabilidad en el empleo de las trabajadoras de confianza. 2. La posibilidad de reclamar el pago de salarios caídos por el despido ilegal de las mujeres embarazadas no debe limitarse a una indemnización de un año. La condena al pago de salarios caídos compensa adecuadamente a las trabajadoras e inhibe que los patrones continúen con esta práctica ilegal. Justificación del criterio. 1. Al resolver el referido amparo directo 29/2018, esta sala sostuvo que conforme al 123, apartado B, fracción 11, inciso C de la Constitución Federal, la mujer trabajadora, al encontrarse embarazada, gozará forzosamente de un mes de descanso antes de la fecha fijada aproximadamente para el parto y otros 2 días después del mismo, debiendo percibir su salario íntegro, así como conservar su empleo y los derechos que hubieran adquirido por la relación de trabajo, sin que sea obstáculo a ello que la trabajadora desempeñe un cargo de confianza, toda vez que dicho precepto constitucional reconoce el derecho a la estabilidad en el empleo, sin hacer distinción alguna sobre la naturaleza de su nombramiento. En este punto se precisó que si bien los trabajadores de confianza carecen de estabilidad en el empleo, de conformidad con la restricción que establece la propia Constitución frente a los trabajadores de base, también lo es que la propia norma fundamental establece excepción a esa regla que de manera general se aplica, puesto que para el caso de las trabajadoras que se encuentren embarazadas,
pues en ese supuesto no se distingue su calidad de base de confianza, sino que únicamente importa el hecho de encontrarse en ese estado. Atento a lo dispuesto por el artículo 123, apartado B, fracción 11, inciso C, constitucional. De esta forma, la mujer trabajadora que se encuentra embarazada tiene derecho a conservar su empleo durante el desarrollo de esa etapa, independientemente de su calidad de base de confianza, pues así lo autoriza la propia Constitución Federal. En suma, se observa que tratándose de la mujer embarazada, se actualiza una excepción a la falta de estabilidad de los trabajadores de confianza en términos de la fracción 11, inciso C, del apartado B del artículo 123 constitucional. Atendiendo a dicho precedente, es evidente que el hecho de que la mujer embarazada realice un trabajo de confianza, nada impide su reinstalación en el puesto que venía desempeñando, pues el artículo 123, apartado B, fracción 11, inciso C, constitucional, al establecer el derecho de la mujer a conservar su empleo y los derechos que hubiera adquirido por la relación de trabajo, no condiciona a que se trate de una labor de base y por ende dicha protección constitucional establece una excepción a la falta de estabilidad en el empleo de las trabajadoras de confianza. Respecto a la excepción argumentada por el Tribunal Colegiado, no existe prohibición constitucional alguna de reinstalar en el empleo a las mujeres que fueron despedidas por condiciones de embarazo, a pesar de que tengan funciones de confianza, pues el constituyente permanente expresa y deliberadamente reconoció un principio de estabilidad o inamovilidad en el empleo para estas mujeres, que implica, por una parte, la prohibición para remover o cesar libremente a una mujer que se encuentra embarazada y, por otra, el derecho de ésta para exigir su reinstalación ante su despido injustificado. Esto implica que, como fue sostenido por la Corte Constitucional al resolver la contradicción de tesis 422/2016, cuando se encuentre demostrado en el juicio laboral que la mujer fue despedida durante el embarazo o periodo de licencia postnatal, corresponderá al patrón la carga de la prueba para acreditar la inexistencia del despido por ese motivo discriminatorio. Es decir, deberá demostrar que el despido atendió a otras consecuencias ajenas al embarazo de la mujer. En otras palabras, la palabra o bien los motivos del despido que no se prueben y que no se encuentren relacionados con el embarazo de la trabajadora corresponde al patrón. En suma, el hecho de que la mujer se encuentre embarazada o en el plazo de licencia postnatal no implica de suyo que exista una prohibición absoluta de que el patrón pueda despedir o cesar a la trabajadora, pues desde luego la terminación del trabajo puede atender a una justificación legítima y admisible conforme a la ley aplicable, sino más bien significa que la razón de tal despido cese nunca puede atender a su condición de embarazo o maternidad, ya que esa conducta se traduciría en un acto claramente discriminatorio e ilegal que se encuentra expresamente prohibido para la Constitución Federal. Todo esto significa que la protección de maternidad en el trabajo debe entenderse como un derecho constitucional y convencional, un requisito previo para lograr la igualdad de género en el mundo laboral, un componente de mejora de la salud materna infantil, un componente para el crecimiento económico y la reducción de la pobreza, una parte integral del programa de trabajo decente de la Organización Internacional del Trabajo. En suma, con entera independencia de que algunos precedentes de esta Corte no cuenten con el carácter de vinculantes en términos de la ley de amparo, como lo es el amparo directo 29/2018, es indispensable que para lograr el efectivo goce de la protección de la mujer en el trabajo, los tribunales del país se apeguen a la recta interpretación que esta sala realiza de los artículos 123, apartado B, fracción 11, inciso C de la Constitución General de la República, 11.2, inciso B, de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y 3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a fin de proteger y respetar las expectativas legítimas de los justiciables, asegurar una medida de uniformidad respecto a la aplicación del derecho y evitar dilaciones innecesarias en detrimento de los derechos de las mujeres y su adecuada reparación. Máxime que, como fue razonado por esta Corte al resolver el recurso de reclamación 966/2020, la interpretación y aplicación coherentes de la Constitución puede ayudar a asegurar varios valores importantes que sustentan un gobierno dedicado al Estado de Derecho. 2. El tribunal colegiado, a fin de no dejar impune un acto discriminatorio, al tiempo de que se proteja a la mujer ante la imposibilidad de su reinstalación, estableció en el fallo recurrido que es procedente de una indemnización relacionada con el derecho humano a la reparación integral del daño. Sin embargo, estableció que en tanto el núcleo de protección a la mujer es hasta un año después del parto, conforme a la ley federal del trabajo aplicada en forma supletoria, la indemnización únicamente podría abarcar tal plazo. Sin embargo, si bien es loable el esfuerzo interpretativo realizado tanto por la sala responsable como por el tribunal colegiado, lo cierto es que la determinación del alcance de una indemnización resulta
del todo innecesaria en el presente caso, pues como se ha razonado en el anterior subapartado, las mujeres que se encuentran embarazadas, pese a que realicen una labor de confianza, gozan del derecho a la estabilidad en el empleo, en virtud de la cláusula especial de protección prevista en el artículo 123, apartado B, fracción 11, inciso C de la Constitución Federal. Por lo tanto, la determinación del tribunal colegiado resulta ilegal, ya que parte de una premisa falsa, a saber, que la quejosa al realizar una labor de confianza se encontraba excluida del derecho a la estabilidad en el empleo, cuestión que, como se ha razonado, resulta incongruente, a la luz de la protección a la maternidad que establece el artículo 123, apartado B, fracción 11, inciso C, de la Constitución Federal, en conjunto con los diversos 11.2, inciso B, de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y 3 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En ese sentido, al encontrarse exceptuadas estas mujeres de la restricción constitucional prevista en el precepto 123, apartado B, fracción 9 y 14 de la Constitución General de la República, se colige que, al gozar del derecho a conservar su empleo y los derechos que hubieran adquirido por la relación de trabajo, resultaba de todo innecesario fijar una indemnización como forma de reparación ante su despido injustificado. Es así, pues, a virtud de esa especial protección de la maternidad en el trabajo ante su despido injustificado ocasionado por razón de su embarazo, que esta sala estima que resulta procedente condenar a la parte patronal al pago de salarios caídos. En ese sentido, la reparación en estos casos de cese ilegal y discriminatorio es precisamente la que establece la propia Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, por lo que hace a la condena de los salarios caídos, en los supuestos de despido injustificado. No pasa inadvertido por esta segunda sala que la anterior determinación puede implicar en ciertos casos, como acontece en el presente, el patrón se encuentra obligado a pagar condenas cuantiosas derivadas del pago de salarios caídos ante el despido ilegal de la mujer por su condición de embarazo o licencia postnatal. Sin embargo, esta Corte también es consciente de que la imposición de tales cargas económicas no son sino fruto de haber despedido a la mujer únicamente atento a su condición de maternidad, y que precisamente esta forma de proceder de la patronal constituye una práctica que, como se ha razonado en párrafos previos, no ha podido ser erradicada en nuestro país, sino que infortunadamente sigue constituyendo una de las principales formas de discriminación que sufren las mujeres trabajadoras. En ese sentido, el pago de todas y cada una de las prestaciones laborales a las mujeres que fueron víctimas de tales actos discriminatorios, a pesar de que realicen una labor de confianza, no constituye un derecho esencial para resarcir, en la medida de lo posible, los daños y perjuicios que les fueron ocasionados por haber sido despedidas ilegalmente, sino que también pueden concebirse como una medida inhibitoria porque los patrones deben o dejen de incurrir en tales actos arbitrarios y discriminatorios, todo lo cual justifica este proceder excepcional en materia laboral. Por ende, no solo es posible, a virtud del artículo 123, apartado B, fracción 11, inciso C de la Constitución General de la República, sino necesario otorgar a las trabajadoras de confianza al servicio del Estado la posibilidad de reclamar el pago de salarios caídos por despido ilegal del cual son víctimas en razón de su embarazo, ya que esta determinación es la que permite, por una parte, compensar adecuadamente a las trabajadoras y, por otro, inhibir desde el punto de vista económico que los patrones continúen con esta práctica ilegal, o al menos dejar claro las consecuencias patrimoniales que van a afrontar si deciden incurrir en estos actos discriminatorios. Finalmente, esta sala estima que, contrario a lo determinado por la parte recurrente del tribunal colegiado, en realidad no fue omiso en aplicar una perspectiva de género al emitir su fallo, sino que, en todo caso, que esta herramienta pudo haber contado con mayor eficacia en la determinación de los derechos de la mujer mediante la interpretación expansiva del corpus juris de protección de la maternidad, al cual ya se ha hecho referencia en el presente ejecutorio, y que precisamente permite la reinstalación de la trabajadora con independencia de que realice una labor de confianza, así como el pago de las prestaciones laborales que en derecho le corresponden. Bien, hasta aquí este shot de derecho laboral. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima.